Eh, Me dice Martín que hay una capacitación en Armenia el 6 de septiembre, capacitación de Emaús, 6 de septiembre, vale 40.000 pesos. Los que quieran o quieran tener alguna información sobre esto, le pueden escribir a Martín o le hablan a Martín. Bien, hablando de Martín, ¿alguien sabe cómo se llama el suegro de Martín? Pues porque les da miedo, sí, se llama Saúl. Se llama Saúl. El hermano Saúl tuvo una enseñanza con los varones el lunes pasado y, y bueno, el hermano tiene un privilegio que él puede ir dando versículos y cada versículo los va acomodando con lo que está enseñando sin necesidad de mirar nada. Él va sacando de su mente un versículo y quiero que lo miremos rápidamente. Este versículo no tiene nada que ver con el estudio de hoy, pero me pareció importante que lo miráramos muy rápidamente. Lucas capítulo 22, versículo 14. Me sentí muy tocado por este versículo. Está hablando de ese momento en que el Señor se encuentra con los discípulos, manda a preparar la cena, dice dónde, todo, cómo iba a ser. Y el versículo que sigue a este dice, ¿cuánto deseaba comer con ustedes, comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Pero el versículo 14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Qué entendemos? ¿Qué nos dice ese versículo? Alguien que me quiera ayudar, ¿qué nos dice? Cuando era la hora, se sentó a la mesa. ¿Y quiénes estaban ahí? ¿Faltaba alguno? No faltaba nadie, estaban todos. Ahí dice, se sentó con los apóstoles. Yo solamente quiero dejar ahí en el aire que cada uno lo tome, lo coja, lo mire, que ese versículo le hable, que ese versículo le diga algo referente a lo que nosotros hacemos los domingos a las 10. Si dijéramos cuando era la hora de la cena en Tuluá, estaba todos los hermanos reunidos. ¿Estaría bien decirlo así? Es una invitación especial, porque ¿sabe por dónde se fue el hermano? No se fue por el lado de que somos incumplidos, que llegamos tarde, no se fue por ahí. Se fue por el valor de que le damos a ese encuentro que tenemos con el Señor Jesucristo. ¿Qué valor le damos a ese encuentro? Nos madrugamos, nos preocupamos, corremos, hacemos las cosas para llegar a tiempo y tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Esa fue la enseñanza en realidad. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 24, vamos a leer unos versículos. Dice el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él,
la cual actúa poderosamente en mí. Oremos, amado Dios, esta es una lectura maravillosa, este es un momento cumbre y cuando podemos abrir y entender este mensaje tan maravilloso. Este mensaje nos habla del ministerio de Pablo, cómo se lo está presentando a los creyentes de Colosas, cómo les está diciendo, les está revelando todas las cosas, ese misterio especialmente, y luego, Padre, cómo pone, cuál es el mensaje, cuál es el propósito de este misterio revelado y también, Padre, su lucha, su trabajo. Padre, rogamos que este pasaje llegue a nuestros corazones y nos motive, nos incite, nos lleve, Padre, a tomar acción, a pensar, Padre Santo, en las almas sobre todo. Dejamos todo en tus manos. Oh Dios, lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a mirar dos versículos. Ojalá me alcance el tiempo. Son los dos últimos, el 28 y el 29. Eh, Lo primero que quiero decir es que el versículo 28 es supremamente importante en este contexto, en esta carta y en toda la Biblia. Supremamente importante, eh, porque el versículo 28 nos proporciona en un sentido general el propósito de la revelación del misterio que había estado oculto. Recordemos que eso es lo que hemos estado mirando. El apóstol Pablo habla, había un misterio, ¿cuál era ese misterio? Que los gentiles también tendrían la oportunidad de llegar a Dios a través del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón se habla de esta manera? Porque los judíos creían que la salvación era solo para ellos, que ellos eran los únicos que podían tener una relación con Dios, pero Dios les dice, no es así. Entonces el misterio revelado es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que dice el versículo. Cristo, la revelación o el misterio revelado a los gentiles es Cristo en los creyentes, lo cual nos llena de esperanza de gloria. Hablamos en otro día. Esto significa que los creyentes tenemos asegurado o asegurada una esperanza, pero esa esperanza un día será una realidad y esa realidad es que estaremos con Dios eternamente y eso significa que estaremos o disfrutaremos su gloria, la gloria de Dios, que también, pues, ¿quién la va a disfrutar? Nosotros. Nosotros disfrutaremos su presencia por toda la eternidad. De eso nos está hablando esa esperanza de gloria. Pero para que este misterio, que ya no es un misterio, porque fue revelado, este misterio revelado que es Cristo en el hombre creyente, debe llegar al hombre no creyente para que se convierta en creyente. Parece un juego de palabras, pero es lo que más o menos nos está diciendo. El evangelio debe llegar al hombre no creyente para que se convierta en creyente y siendo creyente disfrute de Cristo en él, la esperanza de gloria. Eso es lo que quiero decir. En otras palabras, el no creyente cuando cree se vuelve creyente y Cristo entra a habitar o a morar en él. Por lo tanto, tiene asegurada una gloria eterna. Ahora, el versículo 28 que lo quiero leer dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, el versículo 28, que quiero que nos centremos ahí, nos va a decir cómo, perdón, nos va a decir el cómo se debe llegar al hombre no creyente según la instrucción de Pablo o según la enseñanza de Pablo. Pablo nos va a decir en el versículo 28 cómo llegar, qué debemos hacer, qué palabras vamos a utilizar con el no creyente, pero no significa que estas palabras estén excluidas para los no creyentes. De hecho, perdón, los creyentes. De hecho, los creyentes disfrutamos más de lo que Pablo va a decir que los mismos que los no creyentes. Ahora, para esto el apóstol Pablo nos va a nombrar tres actividades que están representadas en tres palabras supremamente importantes que deben estar incluidas en la vida de todos los creyentes.
Estas tres palabras deben estar en el actuar, en el vivir del creyente, en el moverse del creyente. Estas, ahora, antes de decir las tres palabras que encontramos también en el versículo 28, encontramos tres veces la frase a todo hombre. ¿Sí lo ven ahí? A quien anunciamos amonestando a todo hombre una, enseñando a todo hombre dos, en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Tres veces encontramos la frase a todo hombre. Ahora, aclaramos por lo que está pasando hoy, por la ideología de género, aclaramos que esta frase a todo hombre está hablando o está siendo utilizada en un sentido general para referirse a toda la raza humana. En la Biblia muchas veces vamos a encontrar hombre, pero está hablando de hombre, mujer, está hablando de la raza humana. Todo hombre, esta frase todo hombre hace referencia tanto a hombres como a mujeres y eso quiero que les quede claro cuando encontramos este tipo de cosas. O sea que las mujeres no están excluidas porque puede pasar que alguno piense de esa manera y no es así. Ahora, las tres actividades, las tres palabras súper importantes, a las que el apóstol Pablo hace referencia para llegar a todo hombre son anunciar, amonestar y enseñar. Mírelas en su Biblia, ahí están en ese versículo 28. Ah, dice, anunciando, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Vamos a hablar de la primera, anunciar. La palabra anunciar en griego es catángelo, es la palabra que se utiliza para anunciar y significa proclamar, promulgar, divulgar. Creo que no necesitamos explicar mucho qué son estas palabras, pero hay una en especial que prácticamente nosotros no la usamos y es la palabra promulgar. Divulgar, sí, de pronto sabemos qué es porque los seres humanos a veces divulgamos una cosa, divulgamos un secreto, divulgamos algo de la vida de otra persona. Pero esta palabra promulgar, que está en Lucas 2:1, la vamos a utilizar aquí. Mire, dice, aconteció, este es un ejemplo, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Qué significa eso? Se promulgó un edicto que todo el mundo debía saber que iba a haber un censo. Eso es lo que significa empadronado, un censo. Entonces, esta palabra promulgar significa hacer que algo se divulgue y se propague mucho en público, digamos así, o por todos los lados, por todas las gentes. La palabra amonestar tiene un significado muy especial y digamos, la que más me gusta de las tres en un sentido. Debemos anunciar, pero también debemos amonestar. Y la palabra amonestar en griego nos define claramente poner en la mente, poner en el pensamiento de la persona. Miren, casi todas las cosas, casi todos los comerciantes que buscan poner su producto en nuestras mentes. Los políticos que buscan que su discurso llegue aquí y se quede aquí. Los estafadores están buscando que la estafa que ellos están pensando nos entre aquí y luego nos estafen. Y un montón de cosas. Todo el mundo anda buscando apoderarse de nuestra mente, pero hay uno que se quiere apoderar de nuestra mente hace rato de la mente del creyente y es el diablo. El diablo va a poner un montón de cosas para influenciar nuestra mente, poner en nuestra mente. Quisiera que pensáramos en eso. En algún momento, si va a llegar un pensamiento, lo cual me toca tomar una decisión muy fuerte, preguntémonos si ese pensamiento es de Dios o no, si eso viene de Dios. Entonces, la palabra amonestar significa poner en la mente, pero también por implicación indica advertir, hacer una advertencia a alguien, pero hay uno que me gusta mucho y es regañar gentilmente,
¿Cómo les parece esa frase? Regañar gentilmente. ¿A alguien de aquí lo han regañado alguna vez gentilmente? A mí sí, muchas veces. Con mucho amor me han dicho las cosas. Regañar gentilmente. Aprovecho para decir que yo estoy luchando con el tema de los regaños porque a veces soy regañón, eh, pero el Señor me ha hablado que esa no es la forma es con gentileza, con amor, ¿cierto? Debemos advertirle o llamarle la atención a un hermano. Si alguno de ustedes tiene problema con eso, revísese. Tranquilo que para eso es que estamos, para revisarnos. Que el regaño sea con amor, por favor. Poner en la mente nos muestra el objetivo principal de la amonestación. La amonestación tiene como objetivo llegar aquí. Cuando llega aquí, ¿para dónde pasa? Al corazón. Entonces, baja. Amonestar tiene como objetivo principal llevar a la persona a la reflexión. ¿Dónde vamos a reflexionar? Aquí, al arrepentimiento y a la restauración de su relación con Dios. Esto sucede en la mente y luego baja al corazón. Pero amonestar, en el versículo 28, como estamos viviendo, tiene como objetivo llevar al hombre por medio del evangelio del Señor Jesucristo al arrepentimiento. ¿Qué necesitamos? Poner en la mente del hombre que es un pecador y que necesita a un Salvador y el único que le puede salvar se llama Jesús. Eso es lo que necesitamos poner en su mente. Esa es la amonestación más importante. Es necesario ponerle en la mente que empiece su vida con el Señor, que tenga un nuevo nacimiento. Algo adicional, y es que la amonestación en esto es clave. Cualquiera va a decir, ay, pues eso ya lo sé, pero es mejor decirlo de nuevo. La amonestación tiene como base la palabra de Dios y en este caso el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Porque a veces se utilizan amonestaciones que no tienen nada que ver con la palabra. Debe quedar por fuera la opinión o el criterio personal o pensamientos humanos. A veces hay pensamientos que son muy buenos porque van ligados a la palabra del Señor. No estoy diciendo tampoco pues que no, pero que vayan de la mano de la palabra. Ahora, la palabra enseñar, que es la tercera actividad que el apóstol Pablo nos está mostrando, didasco en griego, y tiene que ver con aprender. La palabra clave sería instruir. Esa la encontramos muchas veces en la Biblia, instruir. Todos los creyentes debemos ser instruidos en la palabra del Señor. Instruir tiene que ver con guiar, formar y ojo, instruir no es solo impartir conocimiento. No se trata que soy instruido porque me sé la Biblia al derecho al revés. No está hablando de eso solamente. Es verdad que debemos estudiar, es verdad que debemos aprendernos los versículos, es verdad que debemos estudiar la Biblia, pero también tiene que ver con la disciplina, con la corrección y la dirección hacia una vida entregada a Dios. Instruir tiene que llevarnos a eso. Si no nos lleva a eso, estamos haciendo las cosas mal. Un buen ejemplo, eh, hermanito Tito, en el capítulo 2 de Tito, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Lo que vemos, todos conocemos este versículo, nos gusta este versículo porque habla de la salvación para todos los hombres. Entonces, primer versículo nos habla de la salvación, pero luego sigue enseñándonos ¿qué nos enseña el Evangelio? ¿Qué nos enseña la salvación?
Dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es lo que sigue. Sí, el versículo 13, aguardando adicionalmente la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Puse este ejemplo, pero la palabra enseñándonos habla de entrenar a un niño, disciplinar, educar. De eso nos está hablando la palabra. Y muchas veces nosotros necesitamos que nos entrenen en todos los aspectos que tiene que ver con la vida cristiana. Conclusión, el apóstol Pablo nos enseña lo que él usó para llevar personas a Cristo por la instrucción del Señor. El Señor mismo le instruyó al apóstol Pablo para que muchas personas fueran a la presencia del Señor, conocieran del Señor, tuvieran un nuevo nacimiento y empezaran una relación eterna. Pero también estas tres actividades o tres palabras, anunciar, amonestar, enseñar, tienen que ver tanto con los nuevos creyentes, pero también con los, no diría los viejos, sino los creyentes que llevan tiempo, algún tiempo en el Evangelio o en la fe. A los nuevos creyentes y a los otros creyentes se nos debe anunciar, amonestar, enseñar con la palabra de Dios. Es lo que sucede aquí normalmente en la iglesia. Todo el tiempo nos están anunciando, amonestando y enseñando. Gracias a Dios, porque todo el tiempo se nos anuncia el Señor Jesucristo, también se nos amonesta y también somos enseñados todo el tiempo. Pregunta, ¿usted, a usted le han anunciado, le han amonestado, le han enseñado en esta iglesia? Muchas veces, ¿cierto? Muchas veces. Ese es el pan diario, porque eso es lo que necesitamos. Ahora, Pablo nos enseña que anunciar, amonestar, enseñar debe de ir acompañado o debe ser con toda sabiduría, es lo que el versículo nos dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Esa sabiduría es la sabiduría de lo alto, nos dice Santiago, la sabiduría de Dios, la sabiduría divina, y el apóstol Pablo fue dotado de esa sabiduría divina para poder ejercer o alcanzar las almas o para poder ejercer un ministerio encargado por el Señor Jesucristo mismo. Pero él quiso esa sabiduría, él buscó esa sabiduría. Para cualquier hombre de Dios, cualquier mujer de Dios, debe pedir sabiduría. ¿Dónde nos dice eso? En Santiago. Si alguno es falta de sabiduría, ¿qué dice? El cual nos dará abundantemente y sin reproche. El Señor quiere que nosotros tengamos su sabiduría. La sabiduría la debo adquirir, la debo practicar con este grande objetivo. Primero, vivir mi vida cristiana, pero también para anunciar, amonestar y enseñar a otros. Y si no, ¿cómo va a ir? Si va con su pensamiento, ya dijimos que con nuestros pensamientos no vamos a hacer nada. O con nuestra sabiduría no puede ser. El hombre de Dios que quiera ganar almas, o la mujer de Dios que quiera ganar almas para Cristo, debe tener bien claro cuál es el evangelio del Señor Jesucristo. Si alguno no lo tiene claro hoy, no se lo voy a decir, sino que deben ir a buscarlo. Primera Corintios 15, del 1 al 4, del 1 al 5. Ahí está bien claro el evangelio, lo que deben de decir o lo que deben de saber. Pero ese hombre que quiera ganar almas debe haber experimentado ese evangelio en su vida.
Debió haber tenido ese encuentro con el Señor. En otras palabras, debe ser creyente. Miren, una de las cosas que pasó en la reunión con el suegro del hermano Martín, el hombre empezó porque iba a hablarnos de estos virtudes, digamos, de los hombres que anhelan obispado, pero nos dijo algo que ninguno nos había dicho. Dijo, ¿cuál es la principal virtud para ser un líder o para ser un anciano? Y casi que en coro dijimos, ¿cuál dijimos, hermano? Dijimos, debe ser, ya me olvidó la palabra. ¿Cuál, Martín? Ah, irreprensible. Dijimos irreprensible. Yo dije irreprensible, Byron dijo irreprensible y todos dijimos irreprensible. Porque eso es lo que dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el hombre de Dios sea irreprensible. Pero el hermano nos miró a todos y nos dijo, bueno, lo primero que debe tener un hombre para ser un líder debe ser creyente. Debe ser creyente. Y me pareció muy coherente. Entonces, si usted quiere ser un hombre de Dios, entregado a Dios y caminar para Dios y ver a su familia salvándose, debe ser usted primero creyente. Usted debe ser un creyente. Otra cosa que tiene que hacer es que debe meditar en la palabra, debe orar y pedir al Señor por la salvación de almas constantemente. Conclusión, si vamos a predicar el Evangelio necesitamos mucha sabiduría, sabiduría divina, la sabiduría humana debe quedar por fuera. Ahora, la parte final del versículo 28 dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es la meta? Mire, ¿cuál es el propósito de anunciar, amonestar y enseñar a todo hombre? Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el fin, ese es el propósito, esa es la meta. Miremos, comparemos, hermano, Colosenses 1, 21 y 22. Está arriba, no necesitamos movernos. Dice el versículo 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, ¿sí se acuerdan de la palabra amonestar? Que es poner en la mente, ¿dónde éramos extraños y enemigos? Aquí. Dice, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Se parece mucho este versículo a lo que ahora el apóstol Pablo nos está diciendo, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el objetivo. Es el objetivo de Dios y debe ser el objetivo nuestro. A fin de presentar perfecto. Y esta palabra perfecto nos habla de completo, nos habla de completamente desarrollado, maduro. A eso es lo que tenemos que apuntarle. Completamente desarrollado, maduro. Esto nos enseña que los creyentes debemos crecer, no en estatura, pero sí a la estatura de Cristo. Debemos crecer, debemos desarrollarnos, debemos madurar, debemos avanzar en nuestro caminar con Dios. Bueno, yo creo que una de las peores cosas que podemos hacer como creyentes es quedarnos estancados, quedarnos sentados, no movernos, no querer aprender, no querer avanzar, no querer saber del Señor. Esta mañana me estuve escuchando algo referente a Mateo 6:33. ¿Quién se sabe Mateo 6:33 así como empieza? Más buscad primeramente el reino de Dios. Ese versículo será exclusivamente para los que no conocen a Cristo o también para los creyentes. Yo creo que es más para nosotros.
Ahora, aquí hay otra enseñanza adicional. El apóstol Pablo nos enseña que él quería lograr la madurez de la iglesia a la cual le está hablando, completar el desarrollo, el crecimiento de la iglesia en Colosas y de toda la iglesia en general. A eso estaba apuntando el apóstol Pablo y tenía buenas razones. El apóstol Pablo quería una iglesia madura con el fin de no dejarse mover con facilidad. Recordemos que habían falsas enseñanzas que querían entrar en la iglesia y confundir a los creyentes. Siempre va a pasar eso. Siempre van a llegar enseñanzas que nos van a querer mover de nuestra relación con el Señor. Pablo les enseña que si son maduros en la fe, las falsas enseñanzas se van a chocar como contra un muro. Y yo sé de algunos por los que uno les oye que le dicen a uno que alguien vino y les dijo esto, pero que no, que pudieron contrarrestar esa falsa enseñanza con una verdad bíblica. Por eso, hermanos, debemos avanzar, debemos crecer, debemos madurar. No nos conformemos, hermano, a estarnos ahí tranquilos. Por allá en Romanos 12:2 nos dice que no nos, eh, ¿cómo? ¿Conforméis? Sí, dice, no nos conformemos a este mundo, sino que habla de renovación, de renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. No podemos conformarnos. Y hay un himno muy lindo que no sé si se llama Perfume a sus pies que dice eso, no me quiero conformar, ¿cierto? Entonces, debemos crecer. Ahora, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el comienzo para que un hombre tenga como meta la madurez? Yo ya me había adelantado al punto, pero lo voy a decir de otra manera. El principio es anunciar el evangelio del Señor Jesucristo y que el hombre ponga su fe en el Señor Jesucristo. Ahora, si un hombre está en esta condición, le anunciamos si cree, desde el mismo instante en que el ser humano cree en el Señor Jesucristo para salvación, comienza su proceso de ser maduro, completo. Por esa razón, tenemos que revisarnos. Si yo no tengo ganas ni ansiedad de buscar del Señor, uno tiene que comenzar a preocuparse. Porque un hombre de Dios, un hombre que ha entregado su vida al Señor, que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, pues quiere más de Él, quiere saber más de Él. Cuando un hombre cree en el Señor Jesucristo, comienza su desarrollo espiritual. Y entre más madure y entre más se desarrolle, va a rechazar con vehemencia, con contundencia, cualquier falsa doctrina. La va a poder identificar por completo eh, de una manera espiritual, de una manera contundente. Una de las cosas que deben de quedar bien claras, eh, la madurez, la perfección, solamente se puede alcanzar en el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo 28, dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Separados del Señor Jesucristo, no hay madurez. Sin mirar la vida de Él, sin mirar los preceptos de Él, sin mirar lo que Él es, sin mirar lo que Él hizo, no hay madurez. La madurez se alcanza de la mano del Señor Jesús, caminando con Él, amando su palabra, obedeciendo sus mandamientos, estudiando, meditando en esa palabra. No, una de las cosas que más nos han recalcado en estos días es que no solamente debemos estudiar, sino meditar en la palabra. Cuando yo abro la Biblia y cojo una porción de la Biblia, la leo, pero ella me debe hablar. Y yo debo meditar en lo que el Señor me quiere decir. A veces yo sé que muchos están al frente de la Biblia estudiando y terminan llorando, tocados, agradeciendo al Señor por lo que el Señor les está hablando. De eso se trata. También no podemos olvidar que la madurez se alcanza orando al Señor, porque acuérdense que Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces necesitamos
orar al Señor, necesitamos una cosa muy importante, adorar al Señor. La vida del creyente, el creyente está hecho es para adorarle a Él, para someterse a Él, para engrandecerlo a Él, para exaltarlo a Él. No podemos hacer otra cosa. Debemos servir, es otra cosa que nos va a ayudar a madurar, a servir, pero encausados en el Señor, no servir para que me vean, sino para que agradar al Señor. Debemos estar comprometidos con el Señor todo el tiempo y así podremos madurar. Ahora sí pasemos al versículo 29 en el poquito tiempo que me queda. Dice, o sea, todo este proceso que el apóstol nos está diciendo de anunciar, amonestar y enseñar con un propósito, debe tener un respaldo de algo, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de la cual actúa poderosamente en mí. Y el apóstol Pablo nos empieza diciendo, para lo cual también trabajo. Y esta palabra trabajo ahí indica que Pablo trabajaba arduamente para alcanzar este propósito de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra trabajo, cogiendo solo la palabra trabajo, ella nos indica o nos da a entender que Pablo trabajaba sin descanso, sin parar, hasta estar totalmente rendido. Eso es lo que nos quiere decir esa palabra trabajo ahí. Y yo no sé si alguno puede decir, no, yo trabajo como Pablo. De pronto trabajará en un trabajo secular, pero en las cosas del Señor como Pablo, difícilmente, difícilmente. Entonces, pero ese es el modelo. En primera de Timoteo 4:10 nos dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Podemos estudiar la vida de Pablo y sabemos todo lo que ese hombre hizo y sufrió y padeció y lo persiguieron y lo iban a matar y lo golpearon. Y el trabajo de Pablo no terminaba con la conversión del pecador. Ese era solo el comienzo. Pablo tenía que esforzarse mucho, dedicar buen tiempo para lograr la madurez de los nuevos creyentes. Y ese es un trabajo también de nosotros. Ahorita le doy gracias a Dios porque por toda parte encuentro que hay discipulados. Si usted no está en un discipulado, empiece uno. Busque con quién hacerlo. Busque personas y compártanle la palabra o busque hermanos que están nuevos y hábleles. Yo sé de un hermano aquí, pero en estos días me sorprendió. Bueno, hay varios, pero hay uno que me sorprendió mucho porque un día está con unos jóvenes en un lado y al otro día está con un joven en otro lado. Y es casado, tiene hijos, trabaja, porque alguno dirá, no, pues claro, es que él tiene tiempo, él puede ir. No, yo creo que trabaja más que nosotros. Sin embargo, está metido, entiende claramente el trabajo que tenemos, el trabajo que tenemos. Estoy seguro que si a usted, a cualquiera, perdón, de nosotros se nos muere un familiar sin conocer a Cristo, una de las cosas que posiblemente va a decir, ah, ojalá alguien de la iglesia hubiera venido y le hubiera hablado. Pero resulta que usted no hace ese trabajo, usted quiere que otro lo haga. Eh, el versículo 29 nos encontramos algo especial y es luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo en el final del versículo 29. Y aunque el apóstol Pablo hacía un gran esfuerzo, trabajaba duro, luchaba, él podía reconocer que todo ese esfuerzo humano nunca lograría el fin de deseado sin el poder divino. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que esforzarnos, pero eso no significa soltarnos de la mano de Dios.
Eso no significa que lo vamos a luchar y vamos a hacer y vamos a hacer un montón de visitas, pero irse sin el poder de Dios, es decir, con una relación rota con el Señor, no, no oro, no hago nada, no voy a la iglesia, pero yo quiero ir a visitar un montón de personas y hablarles del Señor. No, tiene que ir con el poder del Señor. Mis hermanos, nuestra lucha personal, tenemos luchas personales de pronto, muchas, ¿no? Tenemos muchas luchas personales. Bueno, nuestras luchas personales y nuestras luchas por lograr llevar a alguien a la madurez, por, por lograr llevar a alguien a la madurez o preocuparme por el cuerpo de Cristo que es la iglesia, tienen que hacerse según la potencia de Él, la cual dice actúa poderosamente en nosotros. El apóstol Pablo está diciendo, yo trabajo con el poder de Dios porque ese poder de Dios actúa poderosamente en mí. Y ahí nos está hablando de una disposición, de una conexión, de una comunión con el Señor para poder luego ir a hacer la obra. Eso significa que oraba, que adoraba, que servía, que meditaba, que dedicaba tiempo a pasar con el Señor. Ese poder se actúa en la persona que se dispone netamente para Él. A veces sentimos que el poder del Señor no está con nosotros, pero a veces la realidad es que ni siquiera luchamos, no tenemos fuerzas, ganas, motivación, tenemos otros deseos, otras cosas nos motivan. Cuando el creyente está relajado, no puede haber crecimiento, no hay madurez y no puede conducir a otros a la madurez. Cuando hay cosas más importantes que Dios, no podemos hacer nada. El otro punto es terminando, o el consejo mejor es que se deje, escuchen bien esto, se deje conducir, se deje enseñar, se deje llevar hacia la madurez espiritual. Esta es una de las cosas que me he arrepentido por mucho tiempo porque cuando empecé la vida cristiana me amonestaron, me aconsejaron y yo no aceptaba el consejo porque siempre creí que los demás estaban equivocados y que yo era el que sabía las cosas. Y a medida que vivía la vida cristiana me daba cuenta que el equivocado era yo y que los otros tenían la verdad. Por eso debemos dejarnos llevar, dejarnos conducir de los hermanos que quieren ayudarnos. No ser obstinados, no ser tercos. A veces pensamos que no, que esto se hace así, es que eso se hace así. No es así. No le ponga trabas a los hombres maduros que le amonestan, le exhortan a caminar con el Señor. Recordemos que el hombre de Dios debe ser enseñable y en lo posible enseñar a otros. Recordemos también que el poder dado al creyente viene del Espíritu Santo en el creyente, es decir, si el hombre de Dios está dispuesto, ¿quién va a actuar poderosamente? El Espíritu Santo. Si el hombre de Dios está dispuesto, tiene una relación con el Señor, se preocupa por estar de la mano del Señor, el Espíritu Santo va a actuar poderosamente y usted va a poder hacer la obra. Entonces, hermanos, anunciar, amonestar y enseñar es la consigna que tenemos los creyentes. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, por esta bendición que nos permites hoy entender muchas cosas, Señor, muchas cosas de tu palabra. Gracias por ellas. Gracias, Padre, por estas tres actividades del apóstol Pablo, estas tres enseñanzas, estas tres formas, estas tres palabras maravillosas. Padre, con un propósito maravilloso, presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos mucho de ti, necesitamos mucho aprender, necesitamos soltar muchas cosas que nos impiden, Padre, a veces madurar. Dejamos pues este tiempo en tus manos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Recordando que